Amarillo anoche celebró sus 100 años y los aficionados gritaron emocionados luego de ver a su equipo golear por 4-0 al Pachuca mexicano. Partido que se jugó entre las 7 y las 9 de la noche. El primer tanto fue de Gabriel Cortés, el segundo del juvenil Pablo Calle. El tercero lo anotó Dixon Arroyo ante el cuadro azteca y el último fue un gol de tiro libre nuevamente del jugador Cortés. Todas las anotaciones se dieron en el segundo tiempo de la noche centenario. Y en un país como Ecuador, pocas instituciones o conglomerados o causas con amplia representación social llegan a cumplir 100 años. En un país que no tiene memoria, que olvida fácil, que se conmueve poco y al que casi nada logra movilizarlo, Barcelona está allí, más vigente que nunca, pese a todo, a la falta de títulos internacionales, a las intenciones permanentes por politizar su marca, a los problemas económicos y también deportivos que de cuando en cuando se agravan. Pero sigue de pie, sigue vivo y querido, vendiendo, metido en la piel de la mayoría de quienes son hinchas del fútbol, generando expectativas. Ya quisieran los políticos de este país tener una militancia así de fiel y numerosa. Vamos a revisar el fenómeno social, cultural y deportivo que representa Barcelona Sporting Club con Fernando Carrión, sociólogo, conocedor y analista del fútbol ecuatoriano, y con Marta Murga, periodista deportiva, docente de la Universidad Casagrande. Para los dos, buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Y quisiera empezar con usted, Fernando. ¿Cómo es que Barcelona llega a alcanzar ese nivel de penetración en la sociedad ecuatoriana, acumulando hinchada en todo el país? En otras naciones los equipos por excepción logran tener afición por fuera de sus ciudades, pero esa regla acá no se cumple. Buenos días, Lenín. Un saludo cordial a toda la afición en este caso. Sí, el caso de Barcelona es un caso absolutamente excepcional porque es un club que nace en un barrio, en el barrio del Astillero. Ahí logra una fusión con algunas personas que llegaron de Cataluña a vivir en Guayaquil. Y de ahí, de ese barrio, se proyecta a la ciudad, se convierte en la representación prácticamente de la ciudad de Guayaquil, después de la costa y finalmente de todo el Ecuador. Yo creo que aquí lo que se debe analizar es el por qué esa situación y por qué otros clubes no han logrado eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo creo que en el caso de Barcelona ha aprovechado muy bien en muchos casos las crisis del país, porque el fútbol no es solo un fenómeno deportivo. Marc Auger ya nos decía que el fútbol es una actividad total, que es política, que es economía, que es cultura y también es un deporte. Y entonces yo creo que Barcelona comprendió eso y empezó a proyectarse. Incluso yo diría, ya está rompiendo los límites nacionales para proyectarse internacionalmente. Y es su fútbol, es sus características particulares de los sectores populares, por ejemplo, de lo que significa la garra, lo que significa el punto honor. Y eso se ha ido proyectando. Por ejemplo, en encuestas que se han hecho aquí en Quito, Liga Deportiva Universitaria es primero y segundo es Barcelona. Rompió la región, entró en Quito, entró en la sierra. Y ese es un fenómeno francamente muy interesante. Marta, hay quienes sostienen que lo que hace grande a un equipo son los títulos. Barcelona es el más ganador localmente, pero en el país otras instituciones deportivas se han vestido de una gloria internacional que al equipo guayaquileño le ha sido esquiva. Desde lo deportivo, ¿cómo se gestionan las grandezas? A pesar de que los títulos son los que miden, hay que recordar que Barcelona fue el primer equipo ecuatoriano en representar a Ecuador en una Copa Libertadores, ¿no? Y esa hazaña también de la plata que le da más realce, justamente, como decía Fernando, el país se ve representado internacionalmente en ese equipo desde los años 60, en los años 70, que se realza aún más con la hazaña de la plata, ese recordado triunfo en Buenos Aires ante Estudiantes. Y a pesar de que obviamente le faltan los títulos internacionales, Barcelona es el equipo con más participación de Ecuador en
Copa Libertadores, 31 participaciones en ediciones de la Copa Libertadores, 11 en la Copa Sudamericana. Obviamente esa acumulación de participaciones es lo que también le da de una u otra forma ese prestigio a esta institución que dentro del ranking de la Conmebol sí, efectivamente se mide a partir de los títulos, pero está cuarto. En algún momento llegó a ser la primera institución en este ranking, pero bueno, efectivamente está dado por los títulos, pero ese título seguro que en algún momento va a llegar. Fernando, Barcelona es un equipo que construye su historia de momentos, de buenas rachas, de partidos que pasan 50 años y la gente todavía los recuerda y la hinchada los sublima. Pero, ¿por qué si no hay el trofeo que corone procesos, sigue acumulando respaldos, sigue movilizando economías, sigue siendo un imán para las marcas? Yo creo que el fútbol ha ido cambiando mucho y en el caso ecuatoriano ni se diga. A mí me parece que uno es el fútbol que nosotros tenemos en este siglo y otro es el que tuvimos en el siglo pasado. Y yo recuerdo perfectamente bien, por ejemplo, la década de los años 80 del Barcelona, cuando estaba de presidente Isidro Romero, cuando se construyó el estadio. Y hasta ese momento el Barcelona era el que pues, acumulaba la mayor cantidad de títulos nacionales, porque ese era el ámbito en el que nosotros nos movíamos. Lo internacional, como decía Marta, es una cosa relativamente reciente, además con resultados más bien malos para el fútbol ecuatoriano. Por eso se decía al principio que salimos a aprender más que a jugar, y después jugamos como nunca, perdimos como siempre, etcétera. Pero yo creo que ya en este siglo la cosa cambió. El fútbol nacional se internacionalizó, logramos la primera participación en una Copa Mundial en el 2002, y ahí hay una cosa muy interesante, porque el fútbol y la guerra con el Perú fueron dos grandes motivos que permitieron la integración nacional. Y entonces ahí también Barcelona tiene un peso muy fuerte, porque muchos de sus jugadores estaban en la selección nacional y muchos de esos jugadores nos representaron a todos, a todo el país. Y eso que empecemos a tener buenos resultados a nivel internacional y por lo tanto ya no solo nos evaluemos con los resultados que tenemos en el ámbito nacional, sino internacional. El fútbol nació localmente, por eso es que los clásicos inicialmente eran locales. El clásico Barcelona-Emelec es un clásico local, como fue en su momento Real Madrid, Atlético Madrid o Barcelona, Español. Pero después, cuando los campeonatos se hacen nacionales, los clásicos se hacen nacionales. Y yo creo que ahora tenemos otro clásico, que es Barcelona Liga Deportiva Universitaria. ¿Y por qué esto? Porque el proceso de urbanización también da algunas características. El Ecuador tiene dos países, igual que España. Y entonces en España el clásico ahora es Barcelona Real Madrid, como aquí es Liga Barcelona. En el caso de países con una sola ciudad, como el caso de la Argentina, el clásico principal es River Boca y así sucesivamente. Marta, ¿se podría proyectar el impacto que tendría en el fútbol de primera división una eventual ausencia de Barcelona? ¿Qué pasaría? Efectivamente, decimos que Barcelona es el que llena los estadios aquí en Guayaquil y en las otras plazas. ¿Sí? Se dice que Barcelona es el que da de comer a muchos equipos de la primera división y yo no sé qué tan cierto sea eso, usted es la especialista. Así es, cuando uno va a los partidos en otras plazas, la atracción Barcelona llena estadios. Muchos clubes condicionan incluso a veces su presupuesto por las taquillas que se dan, ¿no? 2 partidos en el año de locales con Barcelona, que es un fenómeno social que independientemente de la posición en la que se encuentre en el campeonato, va a generar esa atracción en las gradas. Revisemos un par de mitos, revisemos qué tan reales son algunas afirmaciones. Fernando, ¿Barcelona es pueblo? Y si es así, ¿por qué? A ver, yo lo que creo es que todos los equipos tienen universos simbólicos que definen su condición. Y estos universos simbólicos incluso van cambiando en el tiempo.
el universo simbólico de la fundación del Barcelona es lo que decía hace un rato, es esta amalgama, esta hibridez, podríamos decirlo, entre el mundo de lo catalán y el mundo de un barrio específico. Y ahí surge la condición de el astillero, y el astillero no es otra cosa más donde se construyen, se mejoran los barcos, y entonces eso es parte de una ciudad portuaria, pero además es de los trabajadores. Entonces ese universo simbólico de lo popular se ha sentado con mucha fuerza en el Barcelona. Eso no ocurre con otros equipos. Por ejemplo, el caso de Emelec, el universo simbólico del Emelec es una empresa eléctrica, la empresa eléctrica. Por eso se llama los millonarios. Y entonces el universo simbólico va en ese sentido. Y yo creo que esa diversidad de construcciones culturales que tiene el Barcelona explica también por qué tenemos desde las personas más millonarias del país hasta las personas más pobres del país, pues alrededor del color canario, como se define también el club. Vamos a otro de los mitos. Marta, ¿es cierto o no que en el torneo local, cuando los otros equipos juegan contra Barcelona, estos otros equipos tienen un performance que no necesariamente se evidencia cuando se enfrentan pues a los otros rivales? Efectivamente, eso se ve en la cancha, ¿no? Incluso muchos, solía pasar que muchos jugadores que fueron descartados, ya sea como expectativa de que iban a jugar en Barcelona o salieron de Barcelona, cuando van a otros equipos y enfrentan a Barcelona, dan el 200% en la cancha. Es como una rivalidad dentro de cada uno de ellos, esa revancha que tienen, pero a la vez hay que también pensarlo desde el lado comercial, porque es una vitrina también jugar. Los partidos de Barcelona son los más vistos también, ¿no? Creo que también va por ese lado, ¿no? La posibilidad de mostrarse futbolísticamente de estos deportistas. De Barcelona se han dicho muchas cosas, Fernando, que es un sentimiento, que es una emoción, que es un disparador de imaginarios sociales. Y cuando se revisa la historia del club uno se encuentra pues de todo. Buenos equipos, malos equipos, contrataciones que no funcionaron, otras que marcaron época, malas administraciones. Y yo quiero preguntarle, ¿lo intangible se sobrepone a lo pragmático a la hora de entender a Barcelona como fenómeno social? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque, claro, en 100 años pueden pasar muchas cosas. Pero llamémosla así, la militancia pues se mantiene inalterable, incluso ni siquiera es inalterable porque sigue creciendo. Y como dice Marta, es el equipo que llena los estadios, es el equipo que convoca y convoca a los adversarios. Y los adversarios no van porque el dirigente es bueno o es malo, sino van por lo que significa ese equipo. Por eso es lo que decía hace un rato, que el fútbol es una actividad no solo deportiva, es política, es economía, es cultura, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso sintoniza realmente el Barcelona, porque todo eso representa de alguna manera. Marta, ¿se puede identificar un modelo Barcelona? Me refiero a la gestión deportiva, a su desarrollo como equipo de fútbol. ¿Hay particularidades que deportivamente caractericen al club? Sí, efectivamente esta figura del mecenazgo, que es muy tradicional, y creo yo que es la que hay que renovar justamente ese modelo de gestión, pero en Barcelona ha sido parte de su identidad, por así decirlo, el mecenazgo, tener a un líder, tener a un caudillo al frente, y a lo largo de sus dirigencias siempre se ha buscado justamente a este personaje representativo que lleva adelante, así como un país, ¿no? Barcelona también es una representación justamente de lo que es una comunidad, una sociedad, y sigue teniendo esta figura de un mecenazgo, de alguien que se ocupe, que busque, que gestione recursos. Barcelona, me atrevería a decir que es uno de los equipos que tiene un gran déficit hasta la actualidad, y lo que más debería ser un líder ahí es gestionar los recursos, ¿no? Vamos ahora a una pausa, pero ya volvemos con más sobre Barcelona y sus 100 años. Barcelona, 100 años a pesar de todo.
Oficialmente Barcelona registra 18.000 socios apenas, pero tanto directivos del club como jefes de barras estiman que el número real de aficionados es de 6 de cada 10 hinchas del fútbol. En 2024, un estudio de la encuestadora Click reveló que en Guayaquil un 52% de los entrevistados se declaraba hincha amarillo. En Quito eran un 18%, Fernando lo señalaba hace algún momento, tan solo por debajo de Liga Deportiva Universitaria. Barcelona tiene casi 10 millones de seguidores en sus cuentas en redes sociales. Nos referimos a X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn. Y son más de 60 las empresas privadas que auspician al equipo. En este año, en el año del centenario, el club estima que alcanzará los 30 millones de dólares en ingresos. Fernando, Barcelona por su popularidad ha sido manipulado políticamente por distintas tiendas y así como generó réditos en algunos casos, se encargó también de enterrar políticamente a quienes no tuvieron una dirigencia exitosa. Esa dinámica, fútbol política, ¿puede ser algo más que un ejercicio populista? No, hoy día ese es, yo diría, casi una norma. Si nosotros vemos los presidentes de las repúblicas, todos de alguna manera son seguidores de algún equipo de forma explícita. Pero no solo eso, uno podría decir que frente a los 3 elementos clásicos de la definición de un Estado, que es un gobierno, un territorio y una población, también está el fútbol. ¿Y por qué? Porque el fútbol representa incluso mucho más que los gobiernos, mucho más que las políticas. Se decía en un momento determinado que el fútbol debería parecerse a una empresa. Hoy día las empresas quieren parecerse al fútbol. Es decir, el fútbol ha empezado a tomar una autonomía de una condición, pero francamente impresionante, al extremo de que hoy día el fútbol es política y nosotros sabemos que tal equipo representa a tal partido político o que tal jugador también tiene una descripción, aunque aquí hay una gran diferencia. Por ejemplo, los 2 grandes futbolistas que tenemos hoy día, que ya están por retirarse, el caso de Ronaldo y el caso de Messi, ellos no tienen un discurso político porque ellos tienen un discurso más bien de marketing. Si nosotros comparamos con Maradona, que tampoco es tan distante el tiempo de su existencia, él sí tenía un discurso político de Villafiorito, de su apoyo incluso a Fidel Castro, etcétera, etcétera, que hace que sea distinto, pero política y fútbol se dan la mano de forma permanente. Y hoy día los cánticos que nosotros escuchamos en las calles, en las manifestaciones políticas, provienen del fútbol. Y yo creo que eso el Barcelona no ha estado exento, ¿no? Marta, cuando la política se mete de lleno en el fútbol, ¿la pelota se mancha? ¿El deporte se ensucia? Consideraría que sí. Y como decía, haciendo esta relación que hacía Fernando de la política del fútbol, diríamos la politiquería o estos intereses ocultos detrás, o no ocultos, o de hecho muy públicos, explícitos, intereses particulares. Alguien que utiliza a un equipo de fútbol, en el caso de Barcelona, como una plataforma política y llega o obtiene su objetivo y deja abandonado el equipo con sus deudas, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho daño en algunas ocasiones a Barcelona. Fernando, ¿cuáles son las dinámicas que llevan a desarrollar estos niveles de identificación y pertenencia con una institución? Porque tú decías hace un momento, ok, hay equipos que pueden estar con una etiqueta, sin embargo, tiene hinchada que no necesariamente comulga con ese credo político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la sociedad para que esta relación ciudadano equipo o ciudadano club se consolide y llegue a trascender de lo político y también de lo deportivo? Tenemos una diversidad de expresiones. Tú mismo lo señalabas hace un rato, el número de socios, 18.000, que en términos nacionales es el más alto, pero en términos de América Latina, bajo ningún punto de vista. Después, la gente que va al estadio, va mucho más gente al estadio, por ejemplo, de Emelec que de Barcelona, que es una cosa llamativa. Pero si uno hace las encuestas, como también estaba señalando, Barcelona tiene mucho más seguidores. Por eso es que lo atractivo en el caso del Barcelona, más que la taquilla, es la televisión o son las redes sociales, que ahí también se dispara de una manera impresionante la cantidad de seguidores.
Entonces, si uno no tiene una política para cada uno de estos espacios, es decir, para los socios, para los que asisten a los estadios, para las nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera, pues uno va perdiendo seguidores en cada uno de esos espacios y va perdiendo no solo la adscripción a ese club, sino también los recursos económicos, porque tras de eso están los recursos económicos. Por ejemplo, la televisión. La televisión básicamente depende de la cantidad de personas que vean la publicidad, por ejemplo, o las nuevas formas de transmisión del fútbol con estas cableras que han aparecido y que van generando cada vez más recursos económicos. Y yo creo que hay clubes como el Barcelona, sin duda, que son un anclaje, pero fantástico. Marta, ¿qué tiene que pasar en Barcelona? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tiene que cambiar para que ese sueño de la hinchada de ganar una Copa Libertadores, que eso está fijo, que eso está pendiente allí, bueno, pues finalmente se concrete? Hace un momento hablábamos del modelo de gestión. Es un modelo de negocios que tiene que cambiar en Barcelona. Hay un referente aquí muy cercano, Independiente del Valle, que en poco tiempo ha logrado ese objetivo, ¿no?, de ganar títulos internacionales. Barcelona es un club que genera ingresos. El tema es cómo se lo gestiona. La idea es que se cambie ese modelo como una empresa, no se maneja así, a pesar de que podría decirse, ¿no?, desde el interior de la directiva, también cambiar esa figura. En España tenemos las sociedades anónimas. Claro, es un poco polémico a veces el tema de cambiar la figura, pero la idea está en cambiar el modelo de negocio, el modelo de gestión. Fernando lo había mencionado. Hay muchas estrategias que se pueden hacer en relación a la afición. Hay clubes que se sostienen por los aportes de socios. Aquí habría que generar una campaña masiva para que esos socios comiencen a sustentar a este club. Fernando, Barcelona construye su idolatría en los 60, 70, 80, con un carácter épico, ¿no? Porque era el equipo que salía a dar la cara en eventos internacionales y era el equipo que eventualmente le ganaba a las representaciones de otros países a los que la selección ecuatoriana no le podía ganar. Siempre regresaba goleada y entonces eventualmente Barcelona obtenía un triunfo contra esos grandes equipos y eso iba construyendo una imagen muy épica. Sin embargo, transcurre el tiempo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Independiente del Valle, ahora recientemente el Musugruna, tumban brasileros, tumban argentinos, tumban mexicanos, obtienen títulos internacionales. ¿Cómo se sostiene entonces de aquí en adelante o cómo se gestiona esa relación entre el carácter épico de las participaciones de Barcelona y su realidad, habiendo pues ya sido superada este asunto de ser el único que daba la cara, que sacaba la cara por el país? No, lo que pasa es que el fútbol cambia todo el tiempo. El fútbol es una actividad que tiene una mutación permanente y si uno no está al día con eso, pues las cosas no van bien. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de la mutación, hoy día, por ejemplo, los presupuestos que tienen los equipos brasileños, los equipos argentinos, comparativamente con los presupuestos que nosotros tenemos, es francamente inaudito. O sea, los equipos brasileños están 100, 200, 300 millones de dólares, algo parecido, un poco menos en la Argentina, pero nosotros aquí, si logramos pasar de los 20 millones, ya es un club, pero impresionante. Ahora, aquí, como decía Marta también, los modelos de gestión tienen que cambiar. Nosotros seguimos con esa cantaleta de que lo que hay que hacer es trabajar con los juveniles. Yo creo que el gran éxito que ha tenido el Independiente, que tiene el 10% del tiempo de existencia del Barcelona, es su modelo de gestión. Y en ese modelo de gestión, pues está toda la infraestructura, está la construcción de un estadio, está la de tener un equipo en España, tener otro equipo en Colombia.
Y dentro de eso está la formación, y la formación la hace no solo en términos de fútbol, sino en términos integrales. Por ejemplo, para ellos es obligatorio aprender inglés, cosas tan elementales, supondría, como esas. ¿Y por qué? Porque es un equipo que hoy día no tiene una hinchada como tiene Barcelona, pero sus ingresos no vienen de ahí, sino de la venta de jugadores. El Independiente vende 5 o 6 futbolistas al año. El caso de que Henry Páez mismo le dio, creo que como 20 millones de dólares. El Niño Moy le dio otros 20 millones de dólares. Y el modelo de gestión es tan interesante porque esos recursos que entran no se reparten, sino que quedan dentro del club, ni siquiera cobran sueldo. Y entonces esos recursos, por ejemplo, hoy día están construyendo un lugar de formación de alto rendimiento en Santo Domingo Los Colorados, de donde proviene el Niño Moy. Y entonces se sigue invirtiendo y se sigue mejorando. En otras palabras, yo creo que el gran debate que nosotros tendríamos que tener son los modelos de gestión, y que sean modelos de gestión absolutamente actualizados. Ahora, ese sí, un modelo exitoso, el de Independiente, el modelo semillero, pero no es el único. Marta, ¿qué otro modelo podría desarrollarse? ¿Se puede pensar en sacarle un mayor provecho a nivel publicitario, a nivel de marketing, a esa cantidad pues gigantesca de seguidores que tiene el equipo? Efectivamente, los seguidores incluso fuera del país, ¿no? De hecho, hay socios, ¿no? Muchos socios que están inscritos y viven fuera, ¿no? Y de hecho, por eso cuando se hace los partidos en Estados Unidos, va mucha hinchada de Barcelona. Clubes como Barcelona, como Real Madrid, tienen un gran aporte de sus socios a nivel mundial. Creo yo que eso debería apuntar. Es una estrategia. Hay otras más, las marcas, ¿no? De hecho, sí se manejan las licencias, ¿no? Con Barcelona, pero sabemos muchos que hay muchos productos pirateados. Tratar de normar mucho más eso, y que esos recursos vayan directamente al club, pero es que ingresan al club, y el tema es cómo se gestiona el ingreso de esos recursos, que queden dentro del club. Sí, se ha manejado en algún momento la figura de fideicomiso, pero creo yo que debería ser una reestructuración completa del manejo interno, de la estructura interna y el manejo financiero de Barcelona. Fernando, hoy es el día de la celebración, el aniversario, pues, de la creación, de la fundación de Barcelona, pero mañana la historia continúa. ¿Cuáles son los retos de Barcelona Sporting Club hacia el futuro? ¿Se puede proyectar un modelo para gestionar la grandeza, para gestionar los intangibles? Una cosa muy interesante de lo que hablábamos hace un rato del universo simbólico del Barcelona es su fecha. O sea, es la misma fecha del Día de los Trabajadores. Y entonces ahí se dan la mano. Yo creo que ese es un elemento también muy interesante de lo que significa Barcelona. Ahora, lo que debe pretender Barcelona ahora es su inserción internacional. Así como salió del barrio, llegó a la ciudad, rompió el límite de Guayaquil y se fue a la sierra, se fue a Quito, etcétera, etcétera. Ahora tiene que entrar en el ámbito internacional. Y ahí, sin duda, tiene que ser un torneo internacional, sea la Conmebol o sea la Libertadores de América. Y bien, yo les quiero agradecer a Fernando Carrión, sociólogo, autor de un sinnúmero de libros sobre fútbol ecuatoriano, y también a Marta Murga, periodista deportiva y docente universitario, por habernos acompañado esta mañana.